Amigos de La Guayaba, con inmenso placer vamos a presentar a uno de los músicos venezolanos de mayor trayectoria en el país, quien pone a bailar a Caracas cada vez que se le antoja. Se trata de nuestro querido Andy Durán. Andy ha llevado el jazz a los más grandes escenarios, es considerado como el músico, el mejor músico de Latin Jazz venezolano, que tiene más discos grabados en ese género, pero además se pasea por la salsa, por la charanga, por el mambo, por todos estos géneros de los años 50, porque él es inspiración también, o él se inspiró más bien en el gran Tito Rodríguez, pero va a ser Andy quien nos va a hablar de sus inicios, de cómo se convierte en este gran músico, cómo crea su banda, que era uno de sus sueños, y cómo nos va a amenizar el sábado con esa gran celebración después de la pandemia que nos trae Andy en el BOD con 50 años, que no es poco, de música en los escenarios. Andy, bienvenido a La Guayaba de Pascal. Para nosotros en la tertulia y algo más es un verdadero gusto tenerte. ¿Qué tienes para el sábado? Cuentes cómo es eso que comienzas y cómo es eso que te inspira en Tito Rodríguez. Entonces, la historia comienza cuando era niño, pero en aquel entonces yo pensaba que yo iba a terminar siendo pelotero porque jugaba muy bien el béisbol, vivía en San Bernardino. Pero la música me gustaba porque papá compraba muchos discos y yo disfrutaba esos discos inocentemente sin saber que eso pudiera ser un asunto que estimulara lo que estaba dentro y que iba a ser mi verdadera vocación, cosa que descubrí años más tarde. En aquel entonces, en los 60, comienzos de los 60, yo organizaba pequeñitos grupos, entre ellos con mi buen amigo Ilan, que tocaba el acordeón y yo tocaba la batería, y otros muchachos, y tocábamos las fiesticas de San Bernardino, las fiesticas de los judíos, de los bar mitzvah y todo ese tipo de cosas. Entonces, Ilan tomó su camino, yo seguí con el béisbol y eventualmente seguí interesado en la música porque mi papá compraba discos porque lo vendía en su tienda. Hasta que un día, en uno de esos años de los 60, llegó un disco, mira, y me dice mi padre, esta es la orquesta que está dando la hora allá en Nueva York. Y yo vi la portada de ese y me quedé así como impresionado. Eso fue una revelación para mí, una epifanía. Caramba, estos tipos tan buen mozos, tan elegantes. ¿Quiénes son estos tipos que yo nunca los había visto? Tito Rodríguez, Orchestra, y vestidos de rojo, bien peinados y acicalados y con una pose tremenda. Una foto Hollywood. Entonces, cuando yo puse ese disco, se me volaron los tapones. Yo dije, esta es otra cosa, pero dentro de un punto de vista totalmente inocente, porque yo no sabía nada de música, ni sabía que yo iba a parar a ser músico, ni nada de eso. Y empecé a interesarme en los timbales, pero como una suerte de imitación de cuando uno tiene un héroe, cuando el zorro, uno se pone el antifaz, y el santo, uno se quiere poner la máscara, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero no tenía idea de que yo iba a ser músico. Seguí con eso y después voy descubriendo que sí va despertando en mí una vocación, por los discos que compraba mi papá y por las fiestas que ven en mi casa y porque me llamaba mucho la atención y las orquestas y eso era algo que me atraía como un imán. Armé un grupo que se llamó Nelson y su Sexteto, que fue mi primer grupo. Por eso es que cuando celebramos ahora 50 años, no son 50 años, son más de 50 años, pero vamos a redondear en 50 para hacer un número simpático, redondo, a precio viejo y con descuento. Entonces, bueno, pasaron los años y yo seguí con eso, renuncié a la administración, cosas que hice, contraloría, auditoría, fui contralor de empresas, auditor en empresas, todo ese tipo de cosas. Es decir, soy, a causa de eso, un músico muy organizado, muy gerencial. Bueno, entonces pues, llegó el momento en que yo hice orquesta. A mí no me sonaba ese nombre, así como Tito Puente. Entonces empecé a buscar en un libro, en los libros de jazz y eso, déjame buscar un nombre que me sea fácil de recordar, de escribir y de pronunciar y que tenga una connotación internacional. Entonces, Andy Durán, sí, me sirve Andy Durán. Entonces me rebauticé. Ahora ni yo mismo me acuerdo que me llamo Nelson. Me imagino, sí, ¿quién te puede Y decir nadie me dice Nelson? Nelson, excepto mi mamá
o mi esposa, para confusión de todos los interlocutores que estén en la reunión. No, yo le he dicho a Nelson que eso es lo que hay que hacer. ¿Quién es Nelson? Ah, es Alberto. Ese tipo de cosas. Y comencé con eso, después quité el nombre Orquesta Palladium porque nadie sabía pronunciar. Entonces yo decía, de parte de la Orquesta Palladium. Y entonces me decía, ¿orquesta qué? Uranium, Stadium. ¿Cómo se escribe eso? Ay, Dios mío, yo voy a dejar a Andy Durán en su orquesta. Y así el protagonista quedaba siendo el nombre Andy Durán. Y ya Pero ahí hablamos de los años 70 o eran todavía estábamos en los 60. Ya entramos en los 70, 71, 72, Orquesta Palladium se llamaba todavía. Y entonces ahí yo comienzo con conjuntos más pequeños hasta lograr lo que yo soñaba, que era de muchacho, ya era una ilusión fija en mi mente, tener una orquesta que sonara con la sonoridad de Tito Rodríguez, con esa belleza de sonido, con ese modernismo. Y para poder lograr eso, yo contraté a Ray Santos, que era arreglista en Machito, Tito Puente y Tito Rodríguez, para que hiciera arreglos para mí. Lo contraté, me hizo 10 arreglos y yo recibí esos arreglos y me puse a estudiar eso para comprender y entender la técnica del manejo del Big Band, la gran orquesta, para que sonara como una banda de Nueva York. Eso lo aprendí gracias a Ray Santos y parafraseando sus arreglos, volviendo a escribir nota a nota cada una de las notitas musicales, los núcleos, las plicas, los compases, todo igualito. Y así aprendí, más los libros y los estudios que yo había hecho en la Escuela Superior de Música. Entonces, bueno, estoy contento porque he podido realizar eso. Ahora, ¿qué es la orquesta de Andy Durán en este momento? Al principio era una orquesta de baile. Hoy en día es una orquesta de concierto que se dedica a revisar toda la música histórica de Nueva York, de Cuba, de Puerto Rico, de Venezuela, para presentarla en conciertos. Es decir, yo tengo como una suerte de museo musical. No es una orquesta. La orquesta puede tocar un baile, una boda, ¿cómo no? Estamos preparados para eso y eso lo hice muchísimo. Pero cuando se hace una orquesta de conciertos, entonces yo toco la música que he seleccionado, que he investigado, que he evaluado. Es decir, soy como un curador. Traer las grandes obras de las grandes orquestas, en Mundo Ross, Aldemaro Romero. En este concierto, por ejemplo, del día 23, vamos a tener, mantengo como un repertorio que es producto de una investigación muy grande sobre las grandes orquestas, las grandes obras, los arreglistas, los músicos destacados, los estudios de grabación. Todo eso es parte de la investigación para poder presentar al público, por ejemplo, que tú escuches El Mundo de las Locas, que escuches, no sé, el tema de James Bond en un concierto. Una de las cosas que vamos a tocar es el tema del show de Rennie, pero ese es producto de la investigación. Ese tema del show de Rennie, con el arreglo original, y yo mismo lo voy a silbar. Entonces, vamos a tener curiosidades, música valiosa, y no vamos a repetir nada de lo que hemos tocado en los otros conciertos anteriores, el de la charanga, el de Tío, el de Fania, el de Tito. Vamos a presentar mucha música nueva, incluyendo el jazz latino, los temas de película, los temas de televisión, la participación estelar de María Olga, cantando un segmento de boleros electrizante. Ella es muy histriónica y es una voz maravillosa. Sí. Estará también Juan José Hernández el Indio, no puede faltar, que es parte de nuestra banda, parte del equipaje, pues, obligado. Jonathan Medina también en la voz. Y llevo dos músicos de refuerzo, Jesús Bosque en el vibráfono y Willy Díaz en la batería, para armar un big band de 18 músicos y un sonido poderosísimo que el público va a disfrutar el día 23 de julio a las 4 de la tarde en el Centro Cultural BOD. Maravilloso. Y esto es así para desempolvar a todos los bailadores después de la pandemia, ¿no? Porque tú venías sí, con un récord de varios conciertos también en el BOD, de conciertos bailables. Y bueno, la pandemia los interrumpió y ahora entonces vuelves con toda esta gama de géneros. Con mucha ansia, con mucha felicidad. Fueron como casi 3 años que no hacíamos nada. Y mientras tanto yo, fíjate tú, Elsie, no me ocupé de la música en este retiro, sino habían unas cosas que yo tenía pendientes. Bueno, déjame tomarme este tiempo sabático para estudiar idiomas, estudiar baile, coreografía, tap, algo que yo quería aprender.
he estudiado teología, entrenamientos de yoga, todo eso lo he hecho, entonces, para entretener el tiempo y sacarle provecho. Entonces, ahora cuando regresamos, estamos como con muchas ganas, repotenciados, y vamos a estrenar unos arreglos espectaculares en la última parte del concierto, porque el concierto del 23 tiene 4 partes. La primera parte es música instrumental, jazz latino, mambos, etcétera. Luego viene María Olga, luego voy a presentar la orquesta con una suerte de reality show donde voy presentando, esta es mi orquesta, que es parte de una obra musical que yo escribí, que vamos a ver si la podemos estrenar este mismo año o el año que viene. Entonces presento a los músicos construyendo un arreglo, este es el instrumento tal, este es el trombón, este es el saxofón, y vamos construyendo un arreglo. Pero la parte final es una de las que más te gusta a ti, Elsie. ¿Por qué? Porque el 4 de enero del 2023, Tito Rodríguez cumple su centenario y ya nosotros tenemos el concierto preparado de Tito Rodríguez centenario para estrenarlo mejor antes que después, en noviembre o en diciembre. Y vamos a tocar, para que ustedes vean, amigos, cómo será ese concierto maravilloso, Tito Centenario. Vamos a tocar 5 temas de Tito Rodríguez en la parte final del concierto del 23. No te cuento más, eso es para no perdérselo. Oye, sí, eso es de no perderlo totalmente. Mira, la música de Tito Rodríguez no falla. Eso es como la música de Billo o como las papas fritas. A todo el mundo le gusta. Así es, así es. Estás hablando de Tito Rodríguez. Estoy pensando, óyeme, Antonia, si te contara, estoy pensando, ay Dios, qué delicia. El que se fue. Sí. ¿Cuándo? Dime cuándo. Mira, Ani, yo tengo una pregunta para ti que tiene que ver con el gusto, o sea, el poder que tiene estar en una sala de conciertos y escuchar un Big Band. Bueno, hay que experimentarlo, eso no se puede contar, sino hay que estar allí. Ahora, ¿de qué forma ustedes arrastran o captan este público más nuevo, más joven, que tiene una tendencia musical hacia ritmos mucho más ligeros, más sencillos, sin entrar en valoraciones de ningún tipo? ¿Cómo captas este público nuevo? ¿Cómo lo enamoras? Sí, la única manera es haciéndole una invitación directa. Amigos músicos jóvenes que están en el rock, que están en el reggaetón, que están vengan a nuestros conciertos para que aprecien los valores de una gran orquesta, de los instrumentos, de los arreglos, del protagonismo de la música. Fíjense ustedes, amigos, que cuando hacemos, por ejemplo, una orquesta de baile, vamos a decir una orquesta de baile tiene que tocar lo que le gusta al público. Eso es el negocio. Y una orquesta de concierto toca lo que quiere su director. Por ejemplo, yo soy un artista y quiero pintar con este color o con este otro color. Eso no lo puede modificar nadie. Entonces, pongo esas obras allí y selecciono un material que ya está evaluado, revisado, estudiado, investigado, y eso me produce el mejor repertorio donde los protagonistas son los compositores con sus temas, el arreglista o los arreglistas con sus orquestaciones y los músicos con su talento maravilloso. Pero en conjunto, cuando suena un Big Band de 18 músicos, es realmente algo asombroso o algo impresionante. Y cualquier chico que venga, hasta un niño, puede venir y ver un concierto de esos y queda tan impresionado que puede terminar siendo músico, estimulado por la experiencia. Esa pregunta de Lorena, Andy, a mí me parece muy, muy interesante, porque cuando hablamos de Tito Rodríguez, por ejemplo, cuando tú nos hablas de Tito Rodríguez, los que estamos aquí, pues se nos mueve la nostalgia, se nos mueven los recuerdos, nos encanta. Sin embargo, cuando se le habla de Tito Rodríguez, a un joven, ni siquiera digo yo a un chamo de 20 años, sino a un joven, poco es tan chamo, seguramente ni sabe quién es Tito Rodríguez. Cuando uno es joven, uno está pendiente del rock and roll y todo eso. Y cuando uno, por ejemplo, mi nieto es joven, y yo le digo, te voy a servir un plato de lentejas. Ay, abuelo, a mí no me gustan las lentejas. No te preocupes, que ya te van a gustar. Más adelante te van a gustar. Te van a encantar las lentejas. Entonces eso es lo que pasa ahorita. La juventud tiene sus ritmos y sus inquietudes. Y la música, por ejemplo, de jazz y todo eso, es una música quizás para personas de un poquito más madurez, de más edad, de
30, 40 y eso no lo puede cambiar nadie. Sin embargo, la invitación puede hacerse para que vengan a visitarnos los jóvenes músicos y los jóvenes fanáticos de otras tendencias para avanzar a modernas que tiene elementos de jazz. Por ejemplo, la salsa o la música latina que interpretaban Puente, Rodríguez, Machito, Pérez Prado, El Mundo Ross. Todas esas grandes orquestas son orquestaciones que tienen ingredientes de jazz y de vanguardia y todo eso, y que son modernísimas y sirven mucho para aprender. Cuando yo era muy joven, en el siglo pasado, yo compraba esos discos, era para bailar justamente y para gozar, como tú lo estás diciendo, Vuela la Paloma, Oye mi Antonia, todo eso. Hoy en día, fíjate tú cómo han cambiado las cosas. Eso es para mí un material de estudio que no tiene precio. Y yo recomiendo a algunos alumnos que tengo, escuchen este disco o este disco para que aprendan los secretos de la música latina. Oye, Andy, fíjate, es muy interesante y muy original la situación de tu trabajo, porque va, si se quiere, un poco a contracorriente de lo que fue el pasado, ¿no? Cuando brillaban las grandes orquestas, ¿no? En el caso, pues, estamos hablando del siglo pasado que tú mencionas, Sí, Luis Alfonso Larraín, Lavillo, etcétera. Además de estas dos. Conozco todas esas orquestas, he tocado esos repertorios. Exacto. Ahora, ¿cómo has sobrevivido? ¿Cuál ha sido el secreto en tu caso? Porque, bueno, también es una tendencia internacional. En los Estados Unidos, pues, brillaban también las grandes orquestas, los big bands, desde los años 30, 40 y por unas cuantas décadas más, pero ya no es el caso. Pues ya hoy en día siempre se resume esto, pues, en pequeños grupos, en pequeñas bandas. ¿Cuál ha sido el secreto de la sobrevivencia y de la presencia de tu orquesta? Por una parte, los discos que hemos grabado, que suman 20 discos y 22 con otros artistas. Y por otra parte, mantenerse en el circuito de los conciertos. Hablando de conciertos, entonces si hablamos de Caracas, uno puede dar 4 o 5 conciertos en un año. Ahora, si hablamos de toda Venezuela, puede ser más conciertos en el año, pero conciertos. ¿Qué quiero decir con conciertos? En conciertos se trata de un teatro adecuado para que la orquesta tenga el sitio correcto, los camerinos, la iluminación, correcto, la acústica, el equipo de iluminación, repito, iluminación, sonido, todas esas infraestructuras que necesitamos. Cuando uno toca la música de baile, eso no existe. Algunas veces uno viaja por una carretera para un pueblo tal y va a tocar en una agencia de festejos que no tiene la preparación, ni siquiera una tarima mínima y cosas por el estilo. Ese tipo de situación ocurre. Entonces, la única manera es grabar discos, porque los discos para mí son como los libros que escribe Gabriel García Márquez, es decir, un escritor los graba y queda el testimonio para la historia. ¿Quieres saber algo de Andy Durán? Busca un disco de Andy Durán y ahí está. Ese es su libro, ese es su testimonio. Ahí está la memoria, pues. Es la única manera de grabar discos y dar conciertos. Y yo tengo un refrán que dice así: grabar tal cual como suena en el concierto, como graba, suena, y como suena, graba. Es decir, que cuando la gente va a un concierto de la banda de Andy Durán, es como un productor kosher, es decir, que garantiza su calidad. Queremos que lo que tú escuchaste en la grabación, lo escuches allí en vivo, mucho más impresionante, pero el mismo arreglo y todo igual. No es que yo grabo con 30 músicos y me aparezco en el escenario con 5. No, tiene que ser porque si no sería el disco publicidad engañosa. Entonces todas estas cosas hay que tenerlas claras y mantenerse en el tiempo perseverando. Fíjense ustedes que estamos hablando de 50 años. Posicionar un nombre y hacerlo creíble, una marca y de confianza, se lleva su tiempo. No es de la noche a la mañana. Así como puede ocurrir en otros géneros populares, te puedes hacer famoso de la noche a la mañana. Pero eso es porque pegaste un tema en la radio, mami, que será lo que quiere el negro. Cualquier tema de esos sabrosos bailables se pega y te vuelve famoso. Pero quizás no es lo que tú querías. Yo no quiero eso para mí. Yo quiero algo que sea música culta, que vamos a estar presentando, música revisada, y que cuando vayan a un concierto el público reciba lo mejor de lo mejor
de la calidad musical. Las obras musicales de Tito Rodríguez, las obras maestras, o las de Tito Puente, o de Machito, Edmundo Ross, Pérez Prado, cualquiera de esas orquestas, Luis Alfonso Larraín, Billo, cualquiera de ellos. Yo aprecio todas esas orquestas porque me alimentaron desde niño con Luis Alfonso Larraín, con la Sonora Matancera, con Billo, con Chicho Zanoja, con los melódicos, con los peniques. Yo me sé todo eso de memoria. Claro. Es parte de mi almacén y de todo lo que conforma mi expresión musical. ¿Has tenido la oportunidad de salir con tu banda fuera de las fronteras nuestras? Hasta Bonaire y Aruba y Curazao y Bonaire. Pero he ido a Estados Unidos y he residido allá en Pittsburgh y he dirigido allá y en Madrid también. Entonces, pero con músicos locales. Okay. Lo mismo he hecho aquí en Venezuela, por ejemplo, en Cumaná o en Mérida. Voy con mis arreglos y dirijo los músicos locales, la Banda Libertad de Cumaná o la Banda Sinfónica de Mérida y así por el estilo. Todavía nos falta más. Cuando veníamos en un buen ritmo de conciertos, años 2018, 2019, que está mencionando Elsie, de repente entró la pandemia y nos dio un frenazo a todos. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Es una situación muy especial y de sección que había que aceptar. Andy, tú eres un gran bailarín también. Eso surgió de la nada. Ahorita hace ratito nos dijiste que aprovechaste la pandemia para hacer tap, pero te he visto bailando sí. Con tu orquesta y eres una maravilla. Salsa. Cuéntanos un poco de ese otro arte. Te cuento, en el 2015 yo estaba viendo mis videos en la televisión y yo decía, oye, qué mal estoy bailando, así no sé, parezco un anciano, parezco, no sé, que estuviera bailando en la sala de mi casa con mi tía. No, en el escenario hay que bailar de otra manera, hay que bailar profesional. Por consiguiente, contraté a la profesora Era Wolf y a su pareja Pablito Pérez para que me dieran clase. Entonces me inscribí con ellos y desde el 2015 he estado tomando clases de baile de salsa y aprendiendo pasos y me sé como 50 pasos de salsa y 25 de tap. Y todas las semanas, por ejemplo, yo bajo un día sí, un día no y hago práctica de baile, trote, yoga, práctica de baile, trote, yoga y me mantengo en forma con eso. Entonces, el baile para mí es muy importante y quiero decir algo interesante. Lo que vamos a tocar el día 23 es música latina sabrosa y bailable. Es decir, yo no concibo la música sin que esté atada muy cercanamente a la coreografía y el baile. Entonces, como a mí me gusta bailar, el hecho de saber bailar te puede dar a ti la minuta o la idea, este compás no va aquí, esto no se puede poner para no perjudicar al bailador, de tal manera que el bailador no termine peleando con la pareja porque ahora están bailando al revés porque metieron un compás de menos o uno de más. Eso se llama en nuestro idioma coloquial cruzado de clave, o sea, cruzó la clave, está bailando fuera de clave. Entonces todas esas cosas hay que aprenderlas. Entonces en la música, la verdad que, mire, pregúntame qué no he hecho yo en la música. He bailado, he cantado, he tocado, he copiado, he tocado el piano, he tocado los timbales, he silbado. Bueno, he hecho todo, he vendido los discos, los he grabado y he bailado. Y entonces, de todos los aspectos de la música, los conozco, los derechos autorales, todo. Entonces me estoy volviendo un experto. Cuando esté más viejito, entonces podría ser el representante bien capacitado de los artistas nuevos, porque ya conozco todos los requerimientos que tiene un artista y comprendo sus pareceres y sus corazones. Claro. Entonces, eso es algo que me esperan para más adelante, cuando monte una agencia de representantes de artistas. Mira, y hablando de nuevas generaciones, Andy, y de representar artistas en un futuro y aprovechar ese talento y ese conocimiento extraordinario que tienes, ¿cómo ves tú esas nuevas generaciones a nivel musical acá en Venezuela? Bueno, siempre hay muy buena gente tocando, por ejemplo, la Séptima Bohemia, por darte un ejemplo así pequeño, un conjunto. Ellos son miembros de mi banda, Luisito Freite y Luisito González. Entonces iniciaron un conjunto, por decir algo, basado en el son montuno allejo cubano, el son montuno, aunque tú me has dejado en el abandono, ese tipo de cosas, ¿no? Y empezaron a modernizar todo y ya es un grupo sólido. Es decir, talento en Venezuela hay, pero de sobra. Sí. Siempre lo habrá.
Lo que ha sucedido en este último tiempo es que hemos sufrido una pandemia y mucha información se pierde porque muchos grupos que venían bien, con buen empuje y bueno, se han tenido que frenar y entonces es como volver a recomenzar. En el caso de Andy Durán, no hablo de mí, sino de la marca Andy Durán, bueno, ya nosotros teníamos una trayectoria, hemos hecho un receso y retornamos. Ok, pero alguien que estaba comenzando en el 2018, 2019 a tener su éxito, entonces le meten un frenazo tan temprano y los perjudica muchísimo. Pero de que hay talento, hay talento. Las hermanas Machado, que vienen haciendo belleza con la música venezolana, Nereida y Bexaida, Rita Bamonde bailando. En fin, hay de todo en Venezuela para hacer bellezas musicales. Y si ves calidad realmente, porque, es decir, yo me imagino que el sistema de orquestas creó pues una base, un colectivo muy rico de jóvenes que se educaron en la formación musical, de buenos ejecutantes que incluso pues se han destacado de diferente manera y a veces aisladamente, a veces en conjunto en el exterior, ¿no? ¿Tú crees que sí se ha capitalizado bien ese potencial que se desarrolló a partir de ese proyecto fabuloso que fue el sistema de orquesta, o que es el sistema de orquesta? Sí, yo muchas veces vienen chicos del sistema a tocar conmigo, muy jóvenes y tocan esos repertorios difíciles que tocaban en Nueva York las estrellas de la Fania. Por ejemplo, Luisito García, que toca trompeta con mi banda, y es un chiquillo. Y va a venir otro chico llamado Mondi, Eduardo Dávila. Es decir, gente muy joven que son producto de esta enseñanza musical venezolana. Y que en Venezuela ocurre algo que si ha ocurrido un mestizaje de razas, también ha ocurrido un mestizaje de los ritmos que toca un músico venezolano. Un músico venezolano, por ejemplo, en una orquesta, se enfrenta a una ranchera, a un rock and roll, a una tarantela, a un merengue, a una salsa, a una guaracha villera, en fin, puede tocar de todo. Uno va a Estados Unidos y eso no ocurre allá. Un músico venezolano toca cualquier cosa en Estados Unidos y un músico estadounidense yo lo puedo traer aquí y pudiera pasar mucho trabajo tocando algunos de estos ritmos que nosotros tocamos aquí como rutina. Por ejemplo, un paso doble simple, un paso doble venezolano o un paso doble español. Eso dice mucho de la versatilidad de los músicos venezolanos, pero también de la enseñanza que hay aquí. ¿A ti te gusta el reggaetón? De que el éxodo ha sido una pregunta inmenso, ¿no? Un poco diferente. No he estado pendiente del reggaetón, sino sí por destellos que escucho alguna vez. El reggaetón, todo el mundo habla mal de él, pero el reggaetón es como decirte la expresión de los jóvenes de ahora. Estos que bailan reggaetón, más adelante van a comprar un disco de John Coltrane y Miles Davis. Te decía yo que la juventud tiene unas expresiones muy particulares. Entonces, eso siempre ocurre. Yo cuando era joven tenía otros gustos y de repente tenía una franela aquí con el Che Guevara y cosas así. Después uno va cambiando y va madurando y uno va cambiando sus puntos de vista. O me gustaban otras cosas. Eso pasa con el jazz. El jazz es una música que necesita que tú vayas madurando un poquito en la edad. Y entonces ya tú quieres una música más interesante. En fin, como toda evolución, se llega a eso automáticamente. Vuelvo al cuento de las lentejas de mi nieto. No te preocupes. Ahorita no te gustan las lentejas, pero te van a gustar más adelante. Correcto. Y hablando un poco del reggaetón, me llama la atención y no sé si Andy me puede responder esta pregunta. A mí me llama la atención cómo ese género le gusta tanto a tantos niños. ¿Por qué? ¿Qué es lo pegajoso que puede tener eso para niños menores de 12 años, por ejemplo? Debe ser que es muy simple, muy fácil de entender. Un pac, 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 prácticamente un solo acorde con un ritmo bastante, digamos, repetitivo. Elemental. Uh-huh. Sí, elemental y eso puede gustar. Fíjense que cuando se habla de las orquestas bailables, entonces hay que considerar lo siguiente. Si es una orquesta bailable, hay que tocar música para esa fiesta que está allí. A mí me trajeron para que yo anime esta fiesta, entonces no puedo ponerme con complicaciones. Tengo que tocar música sabrosa para que la gente baile. Esa psicología la entendió muy bien el maestro Villo. Por ejemplo, tocaba su música justamente para que la fiesta se llenara de alegría y la gente bailara con facilidad y sin complicaciones.
Inmediatamente se llena la sala, porque eso llama al ritmo. Eso tenía una psicología, o la tiene, porque esos temas todavía se siguen tocando. Cuando yo toco la música de Billo, me doy cuenta del efecto que tiene la música de Billo en el venezolano. Eso está en el gen del venezolano. Si a mí me dijeran, Andy, ¿tú quieres venir a Berlín a residenciarte 6 meses y a tocar la música bailable de tu país? Yo me llevaría un maletín con la música de Billo. Sí, correcto. Pero tu música la Entonces baila eso todo el sería mundo. más o menos, entonces bueno, comparando sin que esto suene a blasfemia, entonces esto sería más o menos comparando el reggaetón que le gusta a los niños de menos de 10 años, que es un ritmo un poco más simple, con esta forma de componer que tenía Billos para que la música fuera potable para todo el mundo. Sí, eso es producto de una psicología y de una intuición que tenía el maestro. Eso también se estudia en las escuelas de Estados Unidos, porque allá clasifican las músicas, música incidental para películas, música dramática, música descriptiva, música de jazz, música para la novela, en fin, música para las fiestas. Es decir, todo tiene una psicología. Por ejemplo, la música de Oscar de León, la de Pacheco, Sonora Matancera, son estrictamente bailables y muy sabrosas. ¿Quién no va a bailar eso? La música de Billo. Entonces, todo eso tiene como una psicología. Ahora, pero no sé qué piensa el baile. Ahora, pero no sé qué piensa el baile, que tú hablas con bastante emoción del baile y yo pues no, quizás por la edad también comparto porque fuimos bailadores, bailarines desde jovencitos. No ha perdido un poco el entusiasmo, la espontaneidad del viaje, del baile de otras épocas. Es decir, aquellas fiestecitas, los arroces, como lo llamábamos popularmente, que eran comunes y eran semanalmente, pues nunca faltaban 1 o 2 arroces los fines de semana en todos los barrios, las organizaciones de Caracas. Eso no ha decaído, hoy como que se baila menos. No sé, me pregunto. Eso es posible que se deba a la inseguridad y a la pandemia y a la inseguridad. Es posible que sea eso, no que la gente pierda interés en el baile, a la gente le gusta bailar. Fíjense ustedes que cuando hacemos un concierto, de esto puede dar testimonio Elsie, muchas veces al final del concierto la gente termina bailando porque la gente aprecia mucho bailar. Pero quizás no pueden, hoy en día no se puede ir a tantas fiestas porque la gente quiere estar temprano en casa por si acaso, porque la ciudad está muy oscura, o la pandemia, o cualquier otro tipo de cosa. Entonces, por supuesto que bajan las actividades fiesteras. Pero yo creo que a la gente siempre le va a gustar bailar. Sí, yo iba a mencionar justamente lo de tus conciertos, y no solamente al final. En la mitad del concierto la gente lo baila en un rinconcito, bajan en las escaleras, está todo el mundo bailando. Es difícil quedarse sentado mientras Sí, te estamos escuchando. eso me lleva a una discusión que tengo yo con mis productores. Que, bueno, vamos a tocar un concierto, vamos a tocar un baile, porque muchas veces en el proyecto de producción del repertorio, en el menú, entonces, pero Andy, pero no vamos a tocar un merengue, una cosa y tal, y una salsa para que la gente baile. Bueno, pero ¿estamos en un concierto o en un baile? Por fin, ¿de qué se trata esto? Es un concierto, porque hay otras contradicciones u otras cosas inconvenientes que pasan, que están prohibidas en los teatros. Cuando tú te paras a bailar, el que está sentado detrás ya no puede ver la función. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos en un concierto y yo atiendo eso del concierto. Si la gente quiere bailar en un rinconcito y así, digamos, violando un poquito el protocolo, bueno, pueden hacerlo. Pero no es mi intención que la gente salga a bailar ni por el estilo. Pero yo sé que la emoción El cuerpo habla. Eso contesta también la pregunta del amigo que si se ha perdido el gusto por el baile. La emoción y las ganas de bailar están ahí siempre. La música estimula ese movimiento del baile. Y es lo que decía anteriormente. La música que yo toco es latina, sabrosa y bailable. Es decir, que te despierta el ánimo de bailar, la alegría, el entusiasmo. Te estimula. Así es. ¿Y qué opinas, Andy, del bolero que tienes ahora, María Olga, el próximo sábado, y que tiene un espacio para el bolero? ¿Qué es para ti el Ay, bolero? bellísimo.
Hay boleros que realmente te sacan las lágrimas por la belleza de su texto y también por la interpretación que puede hacer una intérprete como María Olga Rodríguez, tiene mucha trayectoria y experiencia, tiene histrionismo full, pero sobre todo muchas horas de vuelo. Y yo he grabado mucho con María Olga y he hecho arreglos para ella hace mucho tiempo. He visto cómo se ha ido desarrollando y creciendo de una manera bárbara, y hoy en día, o hace cosa de 2 décadas, es una de las grandes cantantes de Venezuela de todos los tiempos, por su versatilidad, por su bella voz, por su alcance, su disciplina. Y para mí es una alegría tenerla cantando unos boleros clásicos, por ejemplo, Yellow Days, La Mentira, Se te olvida que a pesar de lo que... Todos esos boleros espectaculares. Yo hice ese arreglo original para ella. ¿Qué te pedí? ¿Cómo se llama? De la Lupe. Dile que por mí no tema. En fin, cosas por el estilo que vamos a interpretar allí, y eso va a ser un banquete para los que aprecian el bolero como expresión romántica, expresión bailable, expresión propia del Caribe, de estas tierras por aquí. Cuba, México, Venezuela, Puerto Rico, donde se han hecho bellezas en ese género. Ahora, el indio también canta boleros, es otro estilo. Sí, el indio canta lo que sea. Sí. Un pajarillo llamo al indio, una ranchera también lo llamo, un reggaetón también me lo va a cantar. Pero si yo tengo, por ejemplo, un arreglo interesante, Yambú, el que se fue, a Barriba Cuyaremo, todo terminó. Temas complejos donde se necesita alguien que se pare allí y que imponga respeto y pueda cantar eso, tal como lo hacía Rodríguez, es el indio. Quizás uno de los mejores cantantes que hay en Venezuela en todos los tiempos. Afinado, disciplinado, inteligente para la música. Y bueno, yo he tenido mucha suerte en contar con él como un hermano, como un amigo, como un solidario de mi banda por muchos años, ya casi son 20 años, y aprecio mucho su talento, porque realmente vale su peso en oro. Y cualquier cosa que a mí se me ocurre, yo hablo con el indio, vamos a hacer esto, y vamos a cambiar aquí, vamos a hacer esto, y enseguida lo comprende, lo hace, lo afina bien, y domina el concepto que vamos a desarrollar. Entonces es una suerte que, en cierto modo, es una de las cosas que en alguna oportunidad hablé con Aldemaro Romero, y le preguntaba, ¿qué se siente, maestro Aldemaro Romero, hacer un buen arreglo, pero no tener el cantante adecuado? Dios mío, eso es una tragedia. Hacer un gran arreglo y el cantante desafinado o el cantante que no da la talla. Eso realmente es triste y es como decirte una frustración tremenda. Yo no tengo ese problema. Yo tengo al indio. Yo me imagino que esas cosas ya pasan menos, ¿no? Porque antes quizás tal vez habían menos músicos, menos cantantes, tenían a lo mejor ahora hay otras herramientas para poder hacer un montaje más limpio, más de acuerdo a lo que quiera el arreglista o quien diseña el repertorio, ¿no? Sí, fíjate, la respuesta que me dio Aldemaro en aquel entonces, para seguir con ese cuento y redondear lo que tú estás diciendo. Bueno, Andy, yo he tenido a Elisa Soteldo, a Graciela Naranjo, a María Rivas, a Rosa Virginia Chacín, bueno, a todo el mundo, a las hermanas Chacín. He tenido a las grandes cantantes de Venezuela y a Alfredo Sadel también. Entonces, bueno, con eso, imagínate tú, esos cantantes con los arreglos de Aldemaro Romero, son una belleza, esas son cosas históricas. Sí, entonces, bueno, de eso se trata. Siempre habrá cantantes de excelencia, por ejemplo, María Olga, por ejemplo, el indio, todos los que van a estar allí que son realmente muy destacados y cantantes de gran altura. Ellos pueden cantar aquí, en Nueva York, en Cuba, en Japón, en Buenos Aires, donde sea, y dejar el nombre de Venezuela muy en alto. Así como ellos hay muchos. Nos queda que invites entonces al próximo sábado a toda esta muchachada caraqueña a que vaya, no digamos a bailar, pero a escuchar un gran concierto, y allí el cuerpo hablará y dirá que, bueno, que óyeme Antonia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vámonos para el baile. Mira, una cosa, Andy, antes de que hagas la invitación, quería saber si esto es un único concierto o van a ser varios, porque a lo mejor la sala del BOD se queda corta como ya ha pasado antes, ¿no?
Yo estoy rezando para que así sea, para que sea un retorno bonito y sea una celebración por todo lo alto, que se llene el teatro y podamos celebrar todos, pero con una inmensa alegría. Ahora bien, hay pautado solamente esta función, pero dependiendo de lo que va a suceder ese día, es muy probable que, estoy casi seguro que vamos a tener la repetición de eso en un mes luego o 2 meses luego, y ya nosotros estamos haciendo las conversaciones para apartar sala o tener ya el concierto Tito Rodríguez Centenario antes de que se cumpla, antes de que llegue enero. El 4 de enero del 2023 es el centenario de Tito. Pero si esperamos enero, entonces tenemos que esperar hasta marzo que vuelva a la normalidad. Pero Pues si hacemos el ese bicentenario. en noviembre o diciembre sería espectacular y sería como un previo al centenario de Tito Rodríguez y vamos un paso adelante, que es lo que hay que hacer ahorita, ganar tiempo, porque hemos perdido mucho tiempo con la pandemia, ¿sí o no? Claro que sí, y aprovechando además que ya el Teatro Teresa Carreño está abierto sus puertas para varios espectáculos, ¿no sería fabuloso hacer ese centenario allí, en la Río Reina? Sí, esas son cosas que vamos a tocar las puertas, porque nos encantaría que fuera masivo, es decir, que vaya mucha gente para presenciar esto. Una cosa que debo decir en defensa de las juventudes o de las juventudes, lo que como se quiera decir. La gente cuando va a un concierto ciertamente va a ver a su artista, por una parte, ¿sí o no? Sí, ok. Pero realmente la gente lo que va al concierto es escuchar los repertorios. Entonces, ¿quién hizo eso? Un tipo llamado Tito Rodríguez. Bueno, yo no lo conozco, pero eso es muy bueno. Entonces, lo que hay que vender también es la idea de que los repertorios son importantes. Nosotros vamos a tener un repertorio de primera calidad el día 23. Nunca antes hemos tocado esos temas en el BOD, que es nuestra sala de confianza, que venimos tocando ahí prácticamente fijo, porque muchas otras salas no están en condiciones de presentarnos todavía porque han habido problemas de infraestructura y todo ese tipo de cosas, o de acuerdos. Pero vamos a estrenar una serie de temas, solamente 2 cosas. Tú conoces que hemos tocado allí. El que se fue y Jambú. Lo demás no lo conoce Ejército Nacional, ni lo conoce el público, pero va a ser un repertorio estelar total. En 2 horas de concierto, la verdad es que no puedo meter 50 años de carrera. Entonces tengo que escoger un repertorio bello, impresionante, que abarque todo y dé una muestra de lo que somos, de lo que es la banda de Andy Durán. Creo que ha sido una tertulia deliciosa escuchándote, Andy, desde tus primeros pasos, desde que apareció el nombre de Andy Durán, hasta este concierto que se perfila una delicia después de este receso obligatorio que nos dio la cuarentena. Así que, bueno, no me queda otra que reiterar esa invitación para el próximo sábado 23 a oír a Andy con este extraordinario repertorio. A ustedes, como siempre, todos los jueves a esta misma hora estamos estrenando. Así que los esperamos la próxima semana. Chao, chao, amigos.